Hay un momento en la historia de la Tierra que casi nadie conoce, y que sin embargo es el más importante que este planeta haya vivido. No fue un asteroide, no fue una erupción volcánica, no fue una extinción en masa, ni una glaciación, ni ninguno de los eventos catastróficos que llenan los libros de paleontología. Fue algo más silencioso, más lento y en última instancia más transformador que cualquiera de esos eventos combinados. Fue un organismo microscópico que comenzó a respirar, y al respirar envenenó el planeta entero. Hace aproximadamente 2.400 millones de años, la Tierra era un mundo que no reconocerías. El cielo no era azul, era de un naranja rojizo, teñido por metano, y otros gases que hoy consideramos contaminantes, pero que entonces eran los componentes normales de una atmósfera sin una sola molécula de oxígeno libre. Los océanos no eran azules, eran de un verde oscuro cargados de hierro disuelto que se oxidaría solo cuando el oxígeno llegara para reaccionar con él. La superficie del planeta era estéril en cualquier sentido que la palabra tiene hoy. Y en ese mundo, algo comenzó a cambiar. Un grupo de bacterias, las cianobacterias, desarrolló la capacidad de usar la luz del sol para dividir moléculas de agua y producir energía. Un proceso que hoy llamamos fotosíntesis oxigénica. Y como subproducto de ese proceso, comenzaron a liberar un gas que para prácticamente toda la vida que existía en ese momento era profundamente tóxico: oxígeno. Lo que ocurrió después fue la crisis ambiental más severa de la historia de la Tierra. Y también fue el evento que hizo posible todo lo que existe hoy, incluyendo cada ser humano que ha vivido sobre este planeta. Hoy vamos a entender cómo un organismo que no podías ver a simple vista cambió la Tierra para siempre. Para entender lo que las cianobacterias hicieron, primero hay que entender en qué mundo lo hicieron, porque la Tierra de hace 2.400 millones de años no era una versión primitiva del planeta que conocemos hoy. Era un planeta fundamentalmente diferente, con una química atmosférica diferente, una química oceánica diferente y una forma de vida completamente diferente a cualquier cosa que el mundo moderno pueda ofrecer como punto de comparación. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Durante los primeros 2.000 millones de años de su historia, un intervalo de tiempo tan vasto que resulta casi imposible de procesar, la vida existió exclusivamente en forma de organismos unicelulares simples. No había animales, no había plantas, no había hongos, no había ningún organismo con un núcleo celular definido, solo bacterias y arqueas, microorganismos de una simplicidad estructural que contrasta de forma radical con la complejidad de cualquier ser vivo que podamos observar hoy a simple vista. Y esos microorganismos vivían en una atmósfera que habría sido letal para prácticamente cualquier forma de vida moderna. La atmósfera de la Tierra primitiva estaba compuesta principalmente de nitrógeno, como la atmósfera actual, pero con una diferencia fundamental: no había oxígeno libre. En su lugar había metano, dióxido de carbono, amoníaco y otros gases que hoy asociamos con ambientes extremos o con contaminación industrial. El metano en particular era abundante, producido por las arqueas metanogénicas que habitaban los sedimentos oceánicos y que eran uno de los grupos de microorganismos más exitosos del planeta primitivo. Ese metano tenía una consecuencia climática importante. Era un gas de efecto invernadero potente, mucho más potente que el dióxido de carbono, y su presencia en la atmósfera mantenía la temperatura del planeta lo suficientemente alta como para que los océanos permanecieran líquidos, a pesar de que el Sol de esa época era aproximadamente un 30% menos luminoso que el Sol actual. Sin ese efecto invernadero de metano, la Tierra primitiva habría sido un planeta completamente congelado. Y la vida, si hubiera surgido en absoluto, habría tenido condiciones radicalmente diferentes para desarrollarse. Los océanos de ese mundo eran igualmente diferentes a los actuales. Sin oxígeno en la atmósfera, no había oxígeno disuelto en el agua marina. Los océanos eran anóxicos en su totalidad, no solo en zonas profundas o en regiones costeras con eutrofización,
como ocurre hoy en algunos lugares, sino de forma global y permanente. Y esa ausencia de oxígeno tenía una consecuencia química directa que transformaba el aspecto y la composición del agua de mar de una manera radical. El hierro, uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, existe en dos formas químicas principales, dependiendo del ambiente. En presencia de oxígeno, el hierro se oxida y forma compuestos insolubles que precipitan hacia el fondo. Es lo que ocurre cuando el metal se oxida y forma óxido de hierro, el polvo rojizo que cualquiera reconoce. Pero en ausencia de oxígeno, el hierro permanece en su forma reducida, soluble, disuelto en el agua, capaz de circular libremente en los océanos. Los océanos de la Tierra primitiva estaban cargados de hierro disuelto. El agua de mar tenía una composición química que ningún océano moderno tiene, rica en hierro, en manganeso y en otros metales que hoy precipitan rápidamente porque el oxígeno los oxida. Esa agua habría tenido un color oscuro, verdoso o negruzco, dependiendo de la concentración de minerales, completamente diferente al azul que asociamos con los océanos modernos. Y en ese ambiente, esa atmósfera sin oxígeno, esos océanos cargados de hierro, ese planeta que respiraba metano en lugar de oxígeno, la vida había encontrado formas de prosperar que no dependen en absoluto del oxígeno. Las bacterias anaerobias, organismos que no solo no necesitan oxígeno, sino que en muchos casos son dañados o destruidos por él, eran los dominadores absolutos de la biosfera primitiva. Obtenían energía mediante procesos de fermentación y de respiración anaerobia, usando sulfatos, nitratos, dióxido de carbono y otros compuestos como aceptores de electrones en lugar del oxígeno que los organismos modernos utilizan. Eran extraordinariamente eficientes en ese mundo específico, perfectamente adaptados a condiciones que para nosotros serían incompatibles con la vida. Había también organismos fotosintéticos, bacterias capaces de usar la luz del sol para producir energía, pero con una diferencia crucial respecto a las plantas modernas y las cianobacterias. Usaban sulfuro de hidrógeno, hierro ferroso u otros compuestos reducidos como donadores de electrones en el proceso fotosintético, no agua, y como resultado no producían oxígeno como subproducto. Producían azufre elemental, óxidos de hierro u otros compuestos inofensivos para el ambiente que habitaban. Era un mundo en equilibrio, un equilibrio extraño, completamente diferente al de la biosfera moderna, pero un equilibrio real, con ciclos biogeoquímicos funcionales, con comunidades microbianas complejas, con una lógica ecológica que llevaba funcionando de forma estable durante más de 1000 millones de años. Y entonces aparecieron las cianobacterias, y ese equilibrio comenzó a romperse de una forma que el planeta nunca había visto y que nunca volvería a ver de la misma manera. Las cianobacterias no tenían intención de cambiar el planeta, no tenían intención de nada, eran bacterias, organismos unicelulares sin sistema nervioso, sin cerebro, sin ninguna forma de agencia consciente. Lo que hicieron no fue una decisión, fue una consecuencia, el subproducto inevitable de un proceso metabólico que resultó ser la innovación bioquímica más transformadora de la historia de la vida en la Tierra. Ese proceso es la fotosíntesis oxigénica. Las cianobacterias desarrollaron la capacidad de usar la luz del sol para dividir moléculas de agua, H2O, en sus componentes. El hidrógeno lo usaban para producir energía y para construir compuestos orgánicos. El oxígeno, el otro componente de la molécula de agua, era un subproducto, un residuo metabólico que simplemente liberaban al ambiente porque no tenían uso para él. En términos bioquímicos, era una solución elegante. El agua era el compuesto más abundante del planeta. Los océanos cubrían la mayor parte de la superficie terrestre y representaban un recurso prácticamente ilimitado como donador de electrones para el proceso fotosintético. Donde las bacterias fotosintéticas anteriores dependían de compuestos menos abundantes, como el sulfuro de hidrógeno, las cianobacterias tenían acceso a una fuente de energía que nunca se agotaría. Esa ventaja
les permitió proliferar con una eficiencia que ningún organismo fotosintético anterior había alcanzado. Las cianobacterias se multiplicaron en los océanos primitivos, formaron comunidades densas llamadas estromatolitos, estructuras laminadas de bacterias y sedimento, que todavía existen hoy en algunos lugares del planeta, como la bahía Shark en Australia, y comenzaron a liberar oxígeno en cantidades que aumentaban año tras año, siglo tras siglo, millón de años tras millón de años. Al principio, ese oxígeno no llegó a la atmósfera. El océano primitivo era un sumidero químico extraordinariamente eficiente para el oxígeno. Todo ese hierro disuelto que cargaban los mares de la Tierra primitiva reaccionaba con el oxígeno producido por las cianobacterias de forma inmediata. El hierro ferroso soluble se oxidaba a hierro férrico insoluble y precipitaba hacia el fondo oceánico en capas de óxido de hierro que se acumularon durante cientos de millones de años. Esas capas son visibles hoy. Se llaman formaciones de hierro en bandas, estructuras sedimentarias de franjas alternadas de óxido de hierro rojo y sílice que aparecen en rocas de todo el mundo con edades entre 3.000 y 2.400 millones de años. Son la huella geológica directa de las cianobacterias oxidando el hierro oceánico. Un registro físico de ese proceso que se extiende por miles de metros de espesor en algunas localidades y que representa una cantidad de oxígeno producido que resulta difícil de calcular, pero que fue en cualquier estimación colosal. Durante cientos de millones de años, el océano absorbió todo el oxígeno que las cianobacterias producían. El hierro disuelto actuaba como un buffer químico gigantesco que impedía que el oxígeno llegara a la atmósfera, que se acumulara en el aire, donde podría tener consecuencias para los organismos terrestres y atmosféricos. Pero el hierro disuelto no era infinito. A medida que las cianobacterias seguían produciendo oxígeno y el hierro oceánico seguía precipitando, el sumidero se fue agotando. Las concentraciones de hierro disuelto en el agua de mar cayeron, y cuando ya no había suficiente hierro para reaccionar con todo el oxígeno producido, ese oxígeno comenzó a escapar hacia la atmósfera. Hace aproximadamente 2.400 millones de años, en el evento que los geólogos llaman el Gran Evento de Oxidación, las concentraciones de oxígeno atmosférico comenzaron a subir de forma sostenida por primera vez en la historia del planeta. No de forma dramática ni instantánea, en escala geológica, fue un proceso que tomó decenas de millones de años, pero en términos de la historia de la atmósfera terrestre, fue un cambio abrupto y sin precedentes. Y para la vida que existía en ese momento, fue una catástrofe. El oxígeno es químicamente agresivo. Reacciona con una enorme variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos. Es lo que hace que los metales se oxiden, que la materia orgánica se descomponga, que el fuego sea posible. Para los organismos anaerobios que habían dominado la biosfera durante más de 1.000 millones de años, el oxígeno no era un recurso, era un veneno. Dañaba sus membranas celulares, oxidaba sus proteínas, interfería con sus procesos metabólicos de formas que en muchos casos eran letales. El aumento del oxígeno atmosférico fue, para esa biosfera anaerobia, el equivalente funcional de envenenar el aire del planeta entero. Los organismos anaerobios que no podían tolerar el oxígeno murieron en cantidades que representaron la mayor extinción de la historia de la Tierra, más severa en términos de proporción de la biomasa total eliminada que cualquier extinción posterior, incluyendo la gran mortandad del Pérmico. Pero eso no fue todo. El oxígeno reaccionó con el metano atmosférico, ese gas de efecto invernadero que mantenía el planeta lo suficientemente cálido para sostener océanos líquidos, y lo convirtió en dióxido de carbono y agua. El efecto invernadero colapsó. Las temperaturas globales cayeron de forma dramática. La Tierra entró en una glaciación de una escala que no tiene equivalente en ningún período posterior. Una glaciación tan severa que algunos modelos sugieren que el hielo llegó hasta las latitudes ecuatoriales, convirtiendo el planeta en lo que los geólogos llaman la Tierra bola de nieve. Las cianobacterias habían envenenado el aire, desencadenado la mayor extinción de la historia y congelado el planeta. Todo como subproducto de respirar. Una catástrofe de esa escala,
la mayor extinción de la historia, una glaciación global, el colapso de una atmósfera que había funcionado de forma estable durante más de 1.000 millones de años, debería haber terminado con la historia de la vida en la Tierra, o al menos haberla reducido a algo tan simple y tan marginal que el camino hacia la complejidad se cerrara para siempre. No ocurrió ninguna de las dos cosas. Lo que ocurrió fue lo opuesto. El oxígeno que había envenenado el mundo anaerobio abrió posibilidades que ese mundo nunca podría haber producido. Posibilidades tan fundamentales que sin ellas ninguna de las criaturas que hemos discutido en este canal habría existido jamás. Ni los gigantes del Carbonífero, ni los Therapsida del Pérmico, ni los dinosaurios, ni los mamíferos, ni los seres humanos. La primera y más importante de esas posibilidades fue la respiración aeróbica. Algunos organismos, en lugar de morir cuando el oxígeno aumentó, desarrollaron la capacidad de usarlo, de incorporar el oxígeno en su metabolismo como aceptor de electrones en el proceso de obtención de energía. Y esa innovación resultó ser transformadora en términos de eficiencia energética, de una manera que no tiene paralelo en ninguna otra transición metabólica de la historia de la vida. La fermentación anaerobia, el proceso que los organismos usaban antes del oxígeno para extraer energía de los compuestos orgánicos, produce 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. El ATP es la moneda energética de la célula, la molécula que alimenta prácticamente todos los procesos biológicos. 2 moléculas de ATP por glucosa es lo que la vida tenía disponible durante los primeros 2.000 millones de años de la historia de la Tierra. La respiración aeróbica, usando oxígeno, produce hasta 38 moléculas de ATP por molécula de glucosa, 19 veces más energía del mismo combustible. Esa diferencia no es un detalle técnico, es la diferencia entre un motor de 2 tiempos y un motor de alta eficiencia, entre una economía energética de subsistencia y una economía energética de abundancia. Con 19 veces más energía disponible por unidad de alimento consumido, los organismos aeróbicos podían hacer cosas que los anaeróbicos simplemente no podían financiar energéticamente. Podían crecer más, podían moverse más, podían construir estructuras celulares más complejas, podían mantener procesos metabólicos más sofisticados. La respiración aeróbica fue el motor que hizo posible la complejidad biológica. Todo lo demás vino después, pero nada de lo demás habría sido posible sin ese motor. La segunda consecuencia del oxígeno fue la aparición de las células eucariotas. Las células de todos los organismos complejos, animales, plantas, hongos y muchos microorganismos, son eucariotas. Tienen un núcleo definido que contiene el material genético, tienen orgánulos especializados con funciones específicas y tienen una complejidad estructural que las células bacterianas simples no poseen. El origen de las células eucariotas es uno de los eventos más extraordinarios de la historia de la vida y está directamente conectado con el oxígeno. La hipótesis endosimbiótica, propuesta por la bióloga Lynn Margulis en 1967 y hoy ampliamente aceptada, sostiene que las mitocondrias, los orgánulos que realizan la respiración aeróbica en las células eucariotas, son en origen bacterias aeróbicas que fueron engullidas por células huésped más grandes, sin ser digeridas. En lugar de ser destruidas, establecieron una relación simbiótica. La bacteria aportaba su capacidad de respiración aeróbica y la célula huésped aportaba protección y acceso a nutrientes. Con el tiempo, esa asociación se volvió tan integrada que la bacteria endosimbiótica perdió su independencia y se convirtió en un componente permanente e inseparable de la célula huésped. Sin oxígeno no hay respiración aeróbica. Sin respiración aeróbica no hay ventaja selectiva para esa endosimbiosis. Sin endosimbiosis no hay mitocondrias. Y sin mitocondrias no hay células eucariotas. No hay la unidad básica de construcción de toda la vida compleja del planeta. El oxígeno no solo permitió la respiración aeróbica, permitió el tipo de célula que hace posible la complejidad multicelular. Y esa complejidad multicelular fue la tercera gran consecuencia.
Los organismos unicelulares, incluso los eucariotas, tienen límites de complejidad que la unicelularidad impone de forma estructural. Una sola célula puede ser sofisticada, puede tener procesos metabólicos elaborados, puede responder al ambiente de maneras que sorprenden, pero no puede tener tejidos especializados, no puede tener órganos, no puede tener la división de funciones que permite a un organismo ser simultáneamente fotosintético, móvil, reproductor y defensivo, sin comprometer ninguna de esas funciones. La multicelularidad resuelve ese problema. Permite que diferentes células del mismo organismo se especialicen en funciones diferentes, unas para la contracción muscular, otras para la transmisión de señales eléctricas, otras para la digestión, otras para la reproducción. Esa especialización es lo que produce la complejidad funcional de los animales, las plantas y los hongos, y es energéticamente posible solo con el nivel de ATP que la respiración aeróbica proporciona. La multicelularidad compleja apareció en el registro fósil hace aproximadamente 600 millones de años. En la fauna de Ediacara, los primeros organismos macroscópicos multicelulares documentados. 600 millones de años es mucho tiempo después del gran evento de oxidación de hace 2.400 millones de años. La transición no fue inmediata. Entre el oxígeno y los primeros animales hay casi 2.000 millones de años de evolución eucariota unicelular y multicelular simple, pero la línea causal es directa e ininterrumpida. Sin el oxígeno de las cianobacterias, sin la respiración aeróbica que ese oxígeno hizo posible, sin las células eucariotas que la endosimbiosis produjo, sin la energía que permite la especialización celular, los primeros animales multicelulares no habrían aparecido. Los primeros peces no habrían aparecido. Los primeros vertebrados terrestres no habrían aparecido. Ninguna de las criaturas que hemos discutido en ningún video de este canal habría existido jamás. Las cianobacterias, esos organismos microscópicos que comenzaron a liberar oxígeno hace 2.400 millones de años sin ninguna intención de cambiar nada, son los ancestros funcionales de toda la vida compleja que ha existido en este planeta. No en sentido evolutivo directo, no somos descendientes de cianobacterias, sino en sentido causal. Sin lo que hicieron, nada de lo que somos habría sido posible. Y hay algo en esa idea que resulta difícil de dejar ir una vez que se entiende completamente. El evento más importante de la historia de la vida en la Tierra no fue una extinción, no fue un asteroide, no fue la aparición de los primeros animales, ni el surgimiento de los vertebrados, ni la colonización de la tierra firme. Fue un grupo de bacterias que comenzó a hacer algo nuevo, algo que envenenó su mundo y congeló su planeta, y que sin saberlo, sin intentarlo, sin ninguna dirección ni propósito, construyó las condiciones para que todo lo demás fuera posible. La mayor transformación de la historia de este planeta la produjo un organismo que no podías ver a simple vista, y lo hizo respirando. Y con eso llegamos al final del video de hoy. Las cianobacterias no salvaron el mundo, lo envenenaron, y al envenenarlo, lo convirtieron en el único tipo de mundo donde algo tan complejo como un ser vivo, capaz de contar esta historia, podía existir. Si el video te pareció interesante, deja tu like. Ayuda muchísimo más de lo que parece. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Cada semana una criatura, un evento o un misterio del pasado que cambió el mundo sin que casi nadie lo recuerde. Hasta la próxima.